Mis amados, Dios les bendiga, bienvenidos. Le damos la gloria a Dios que aparta un momento de su tiempo, que aunque en realidad todo nuestro tiempo le pertenece a Dios, ¿verdad? Para adorar el nombre de Cristo. Uno de los pasajes favoritos de su servidor se encuentra en Colosenses capítulo número 3. Colosenses capítulo 3 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Queremos, hermanos, que en esta tarde, usted ahí en su casa, nosotros aquí en nuestra casa, hacer y hagamos un altar de adoración completa para el Señor. Redes sociales, donde alguien decía: ¿dónde está la iglesia? La iglesia a lo mejor no se está reuniendo, o por lo menos los que hemos acatado la orden y las indicaciones de las instituciones de salud, a lo mejor no estamos reuniendo en cuatro paredes, pero sí estamos adorando a Dios en nuestras casas. Es ahí donde la iglesia tiene que brillar. Es ahí donde se tienen que levantar altares para adorar el nombre del Señor, para traer un alabastro, un perfume, quitarle el sello y vaciarlo a los pies del Maestro en adoración. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. Y hoy quiero mi alabastro, lo derramo ante ti, el perfume llena este lugar, y que suba este aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Padre, en esta tarde estamos delante de ti, Dios. Queremos venir a adorarte, a glorificarte. Padre, que sirva este cántico para que sea un medio, un canal, para que suba un corazón quebrado delante de ti, Señor. A lo mejor quebrado por la necesidad, o quebrado en adoración, pero queremos venir a ti, Señor. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. Hoy quiero mi alabastro, lo derramo ante ti, el perfume en este lugar, y que suba este aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Yo quiero mi alabastro, lo derramo ante ti, el perfume en este lugar.
que suba este aroma como un cántico a ti, oh, mi Rey, mi Salvador. Yo quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti, el perfume de este lugar. Este aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Cada palabra, Señor, que nuestro corazón pueda entregarte una adoración sincera, Señor. Yo veo, Señor, tanta gente con necesidad, Señor. Ojalá, Señor, y creyentes y no creyentes podamos entender que no hay nada mejor que estar contigo, que no hay nada mejor que buscar de tu presencia, porque solamente en tu presencia hay una plenitud de gozo y hoy te adoramos. Te adoramos, Señor, y hoy nuestro canto llegue a ti, el canto de alabanza, es un canto de adoración. Te queremos entregar adoración completa, Señor, que suba como incienso, Señor. Oh Dios, solamente tenemos el corazón que podemos darte. Dios, que el pequeño remanente, Señor, que se encuentra en la parte norte de Morelia, en la parte sur de Tarímbaro, pueda ser edificado, Dios, en el nombre de Jesús. Salvaguarda este pequeño rebaño, Señor, en cada necesidad con la que se han acercado a ti, Señor. Si es necesidad de salud, si es necesidad de espíritu, si es necesidad de familia, si es necesidad, Señor, del corazón afligido, si es necesidad, Padre Dios, levanta tu mano de justicia sobre ellos, sobre su entorno de familia o su entorno social. Allí engrandécete, Padre. Nos unimos al clamor de tantísimos creyentes que te dicen, Señor, voltea a tener misericordia de aquellos que están muriendo, si por enfermedad o por negligencia médica. Señor, esto que ha traído tanta crisis, Padre, que nunca haya una recesión espiritual en el remanente ni en el pueblo, Señor, que clama a ti. Mira todos aquellos que han visto, Padre, una opción, Señor, buscar, Señor, un alimento en aquellos que no están predicando la palabra que viene de tu boca, sino la palabra tergiversada. Mira, Dios, el corazón, Señor, de cada familia del remanente. Mira, Dios, aquellos hermanos, aquellas familias que se unen a nuestra adoración a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. No hay nada mejor.
aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Yo quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume en este lugar, y que suba este aroma con un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Y hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti, el perfume en este lugar, y que suba este aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Y que suba este aroma a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Y mi Cristo, y mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Dele la gloria a Cristo, dele la gloria a Cristo, dele la gloria a Cristo, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Salvador, porque tú eres nuestro proveedor, Señor amado. Y no solamente nuestro proveedor, porque tú, Señor, eres nuestro sanador. Tú eres nuestra justicia. Tú eres el que adiestra nuestras manos para la batalla, el que afina nuestros dedos para la guerra. Tú eres el que forja la espada, y no solamente la forja, sino también la afina. Por eso eres nuestro Rey y nuestro Salvador, Señor. Por eso quebramos el alabastro. Por eso te damos adoración. Por eso traemos nuestra vida a ti. Por eso declaramos, Señor, que tú eres nuestro Salvador. Por eso entregamos nuestro corazón, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Señor, porque tú, Dios, eres nuestro Salvador. Amén. Abra su corazón, hermanos. Adore a Cristo. La iglesia no está en cuatro paredes. La iglesia vive en casas donde tenemos sala, comedor, trastes. Allí brille, porque allí le ha puesto Dios. Escucha el consejo que Dios tiene para nosotros en esta tarde, y que el nombre santo de nuestro Dios pueda ser glorificado. Dios les bendiga, mis hermanos.
Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga en este domingo. Un momento más para que guardamos para escuchar el consejo de la palabra. Siempre es un placer, siempre es un privilegio, siempre es un gran gozo y un gran reto el orar, el preguntarle a Dios: ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que le diga a tus hijos esta vez, Señor? Y el Señor siempre responde, y es algo muy bonito, y también es algo más bonito el poder compartirle este mensaje. Así que yo le pido que ahí donde tú estés, donde usted esté, tenga su corazón bien dispuesto y bien perceptible a escuchar el siguiente mensaje. Quiero llevarte a 2 Corintios. Vamos a ir al capítulo 5 y vamos a estar leyendo otras porciones del capítulo 6. El capítulo 5, versículo 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El capítulo 6, versículo 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio sea vituperado. Y el versículo 17 dice: por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hagamos una oración para que sea el Señor hablando a tu vida y a mi vida. Señor, te doy gracias, Padre, por esta hora. Te doy gracias por este momento que tenemos la oportunidad de escuchar lo que tú quieres decir a cada uno de nosotros. Yo pido por aquellos que están pasando un mal rato en sus casas. Yo pido por aquellos que se han visto difícil últimamente. Y te doy gracias porque yo sé que tú estás trabajando en ellos, de que tú estás haciendo las cosas que vienen por añadidura. Y mientras tanto, nuestra responsabilidad es solo buscarte. Señor, en esta tarde, a través de este mensaje, queremos conocerte, queremos buscarte cada día más, Padre Santo. Yo pido que a través de este sermón, Padre Santo, el remanente pueda llevar una vida recta delante de ti, Padre Santo, siguiendo los estatutos que tú has estipulado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy le hablaré acerca de un cristianismo eficaz. El deseo más grande y hermoso de Dios para nuestra vida es que nosotros, como hijos de Dios, seamos buenos hijos de Dios. Obedezcamos a Dios, que vivamos aquello que Él ha estipulado en su palabra, que sus mandatos que yacen de las Escrituras se conviertan en una guía para que nuestra misión aquí como cristianos, aquí en la tierra, pueda ser completamente eficaz. De eso les quiero hablar en esta preciosa hora. Los corintios, la iglesia de Corinto, era muy complicada. En el pasado, Pablo les escribe en su primera epístola una serie de enseñanzas y aclaraciones espirituales muy profundas. Pero era porque la iglesia vivía en alto pecado, falsas doctrinas e inmoralidades delante de Dios. Así que Pablo manda una carta a Tito y tiempo después recibe la noticia de que la mayoría de aquellos cristianos se habían corregido de su pecado. La iglesia en Corinto era dura, hermanos, pero Pablo siempre les llevó en su corazón. Él expresaba en 1 Corintios 16:5 su intención para ir con ellos a Corinto. Y en esta segunda epístola vemos que el apóstol da una visita a aquella ciudad, que es el suceso que registra Hechos en capítulo 18. Pablo escribe: fiesta. Dadas las circunstancias, el apóstol escribe hablando de su ministerio, dando a conocer nuevamente la veracidad de lo que es una vida cristiana eficaz delante de los ojos de Dios. Pablo era ministerialmente un modelo a imitar, y en la porción anteriormente leída se nos enseña el mensaje y la conducta que deben tener aquellos que sirven a Dios. Y es algo que hoy en día nos corresponde ser a ti y a mí de igual manera, para que nosotros también podamos llevar un cristianismo completamente eficaz delante de los ojos de Dios. Pablo nos aclara ciertos estatutos que debemos seguir para que, así como Él, nosotros también seamos un cristiano eficaz delante de Dios y a la luz de lo que dice la palabra. Dicho lo anterior, hoy te quiero hablar de estatutos de Dios para tener una vida cristiana eficaz. Y al saber esos estatutos de los cuales estoy a punto de hablarte, habremos de hacerlos parte de nuestra vida, adoptarlos. Pues podremos entender entonces la importancia y el compromiso que es ser un cristiano eficaz.
Amén. El primer estatuto es convertirse en un representante de Cristo. Vamos a 2 Corintios, capítulo 15, y leeremos a partir del versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora el versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Lo leído nos habla del gran estatuto del cristiano acerca de ser un representante de aquel que nos salvó del pecado y de la muerte. Y podemos dividir los pasajes que te acabo de leer hace un momento en 3 pasos que nos hacen entender qué es y por qué ser un representante de Cristo. Número 1, nosotros nos reconciliamos con Dios. Usted puede checarlo y usted puede confirmar que lo verídico de esto, leyendo del versículo 16 al 17. Nosotros nos reconciliamos con Dios. Yo te pido que en este momento tú te acuerdes de ese momento en tu vida en el que estabas atrapado en el pecado, en el que, claro, aún no sabías que tenías una vida de condenación eterna, pero estabas muerto en pecado. No sé si tuviste algún problema, si tenías algún tipo de malestar emocional o mental, si había una crisis económica, si tenías un familiar enfermo, cualquier cosa. Recuerda ese momento por el que pasaste. Yo lo pasé absolutamente. La gran mayoría de los cristianos llegamos a Cristo en un momento difícil. Así que recuerda ese momento justo cuando el Señor, justo antes de que el Señor tuviera un encuentro contigo. Estabas perdido, estabas lejos de Dios, eras como ese hijo pródigo, ese hijo de Dios, pero que estaba perdido en el mundo. No sabía a dónde ir, y aunque creía que lo sabía, no le esperaba una respuesta muy favorable después de la vida. Y número 2, tuvimos una reconciliación con Dios, pero esa la obra redentora de Jesús. Ahora usted puede leer los versículos del 18 al 19. Fue Jesucristo el que nos salvó del pecado y de la muerte. Hubo un momento en el que por una serie de sucesos y acontecimientos usted tuvo que ser confortado, usted tuvo que ser traspasado, usted tuvo que enfrentarse a su realidad espiritual y darse cuenta de que usted estaba muerta en pecado. Pero también tuvo ese encuentro y le presentaron a Jesús. Supo de ese gran sacrificio, ese gran regalo que Dios había hecho para usted, y nada más tenía que aceptarlo. Entonces usted aceptó a Jesús, y a través de Jesús usted tuvo una reconciliación con Dios, y de esta forma usted se hizo un hijo, una hija de Dios. Y número 3, ahora hoy en día, hoy que ya somos cristianos, hoy que ya nos congregamos, hoy que ya tenemos a un pastor, ahora nosotros venimos en representación de Jesús para que al igual que nosotros, otras personas se puedan reconciliar con Dios. Ahora lea el versículo 20 y el versículo 21. La Biblia no lo pone tal cual representantes, pero sí lo pone como embajadores. ¿Qué es un embajador? Obviamente es un representante, alguien que viene en representación de, en nuestro caso nosotros
venimos en representación de aquel que está arriba en los cielos. Nosotros presentamos a Jesús. En nosotros está esa responsabilidad de que otras personas tengan un encuentro con Dios. Así como tú también tuviste un encuentro con Dios cuando estabas muerto en pecado, otros también necesitan que Dios llegue a sus vidas. Pero esto no va a pasar así si nosotros no tomamos la iniciativa de ser buenos representantes, de ser buenos embajadores de Dios y presentarles a Dios de estas maneras. ¿Y de qué manera podemos nosotros ser buenos representantes de Jesús? Con el testimonio. Usted sabe, usted recuerde cómo era Jesús aquí en la tierra. Y nosotros ahora, como personas que seguimos a Cristo, que seguimos a Jesús, tenemos que demostrar que realmente somos renovados por Él. De que realmente el Espíritu Santo ha trabajado en nuestra vida. Pero qué mal es cuando usted da un mal testimonio y cuando es un mal representante. Porque no está quedando mal usted, sino está haciendo quedar mal a su Salvador. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Otro método es hablar acerca del Evangelio. Bien, ya lo estipuló Jesús, a ir por todo el mundo hablando de mí. Comparte el Evangelio. Tiene que ser la pasión y tiene que ser también la responsabilidad de cada uno de nosotros que nos hacemos llamar cristianos. Tenemos que tener un buen testimonio y tenemos que hablar el Evangelio. Ahora ya vimos a la luz de la palabra que tenemos que convertirnos en un representante de Cristo. Ahora yo nos hago esta pregunta en esta hora. ¿Realmente representamos bien a Jesús? ¿Realmente estamos cumpliendo bien con la misión que tenemos aquí en la tierra? Usted dígame, ¿queremos fallar en nuestra misión o queremos tener victoria en ella? ¿Usted es un buen representante de Jesús? ¿Hace quedar bien a su Salvador o lo hace quedar mal? Medítelo. Dejar mal a Jesús. Esto no es algo que tiene que ser de esta manera. Así que, hermanos, el primer estatuto de Dios para que nosotros tengamos una vida cristiana eficaz es convertirnos en un representante de Cristo. Y el segundo estatuto es el hábito de la santificación. Ahora quiero llevarte a 2 Corintios 6, versículo 1. Dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también para que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios. Pablo era un ministro. Recordemos que a lo largo de esta epístola, Pablo habla acerca de su ministerio. Pero obviamente esto es completamente aplicable a nosotros. Pablo era un ministro que cumplía con la voluntad de Dios, como ya lo mencioné en un inicio. Y el ministerio es un llamado especial para servir a Dios. Pero en este versículo se nos indica que el servir a Dios, que el aprovechar la gracia de Dios es para todo aquel que es un cristiano. Y así mismo lo dice: yo os exhorto. No es el pastor el único que tiene que ser santo, sino toda la congregación debe practicar la santidad. ¿Y por qué Pablo empieza el capítulo 6 mencionando esto? ¿Por qué empieza diciendo, como colaboradores suyos, yo les exhorto para que ustedes no reciban en vano la gracia de Dios? ¿Sabe, hermano, hermana? La mayoría de los corintios eran salvos, pero se habían dejado obstaculizar por enseñanzas legalistas acerca de la santificación, así como nos pasa hoy en día. También era posible que algunos ni siquiera eran salvos, pues había una gran variedad de enseñanzas erróneas que hacían que los hermanos tuvieran un mal concepto de la santidad, así como hoy en día. Así que Pablo les aclara que ante todo guarden y ocupen la gracia de Dios que se les fue dada. Y ahora yo me pregunto, ¿qué es la gracia de Dios? Para no profundizar mucho, es el don de Dios que nos hace ser hijos suyos y la operación consecuente a nuestra vida. Y esta gracia de Dios, esta bendición, este don tan maravilloso de Dios,
se nos fue dada al momento de la conversión. Justo cuando usted se convirtió a Jesús, fue un momento épico, fue un momento que trascendió todo lo demás en su vida, que fue un antes y un después. Porque fue en ese momento cuando la gracia de Dios, cuando este don maravilloso de Dios vino a su vida, cuando usted se convirtió a Cristo. Pero ahora, esta gracia de la cual nos habla el apóstol es también nos dice y nos da a entender que es un regalo de Dios que se procesa. Por eso Pablo les dice que no la desperdicien. No se queden, que no se queden estancados en su vida cristiana. Es nuestra labor no dejar morir esto, sino conservarla y más allá de eso, esparcirla. Pues recordamos que esta es el arma fundamental para ser embajadores de Jesús. Y ahora vamos a leer lo que dice el versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ahora te quiero hablar un poquito acerca de la integridad. Parte de la santificación tiene mucho que ver con la integridad del cristiano. ¿Qué es la integridad? El diccionario simplemente la puede definir como la pureza original o sin contaminación con un mal o con algún daño. Y en nuestro caso hablamos de aquello que es lo moral, de nuestras convicciones firmes en Dios, que no dan espacio para otras cosas que contradicen a lo que la palabra dice. Por eso Pablo dice en el versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Por eso Pablo lo menciona. La gente, pensemos un poco en la gente que no conoce a Cristo, de la gente que aún está allá afuera, gente que no duda del cristianismo, gente que reconoce que él, ella, usted, yo damos un buen testimonio porque ven que los cristianos no fingen ser santos, sino que son santos genuinamente y son lo suficientemente íntegros como para dar buen testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ahora, hermanos, estos son los cristianos que debemos ser, pero lo que nos confronta en esta hora es, ¿realmente somos esos cristianos que viven en integridad? ¿O es acaso que en la calle finge ser una persona y cuando están los pastores o cuando estoy yo, cuando está alguno y se hace el santo? Mucho cuidado con esto. Es un estatuto de Dios, la santidad. Así que todo depende de nosotros si decidimos practicarlo o no, si decidimos ser una persona íntegra o no. Ahora el versículo 4 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios y en mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades, angustias. El apóstol dice recomendamos. El apóstol dice nos recomendamos. Que algunos comentaristas de la palabra dicen que esto quiere decir presentamos, con una connotación de demostrar quiénes nosotros somos. Pablo dice esto demostrando que él es una persona íntegra, que la santidad de la cual Pablo habla y de la cual habla de sí mismo es algo completamente real. Esa es una santidad que él vive. ¿Nosotros vivimos esa santidad realmente? Y los versículos 4 y 5 nos hablan de cómo reaccionamos ante momentos adversos, donde Pablo pone sus padecimientos como ejemplo. Pablo pone los sufrimientos que él atravesó como un ejemplo a los corintios. Y ahora es algo que nos confronta, porque él dice, yo soy una persona santa, y cuando han llegado momentos así difíciles, yo actué de esta manera, conservando mis ideales, conservando mis convicciones. Y ahora la palabra nos confronta y nos dice, ¿usted también actúa de esta manera? Los versículos 4 y 5.
Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, o sea, cosas difíciles que vienen a su vida. Y ahora nos preguntamos cómo reaccionamos cuando pasamos por esto. Cuando usted pasa, hermano, por cárceles, por tribulaciones, por necesidades, por angustia, ¿cómo reacciona usted ante ello? Tomando en cuenta todo lo que le acabo de decir. Dígame, ¿usted realmente logra conservar esa supuesta santidad que creemos que tenemos? Y ahora versículos 6 y 7. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Hermano, ahora esto nos habla de si realmente cuando pasamos por situaciones difíciles, realmente reaccionamos de esta manera. Hermano, usted tiene suficiente integridad como para demostrar, como para reflejar el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y finalmente, Pablo nos habla de las ganancias y las pérdidas de llevar una vida en santidad. Pablo nos presenta algunas paradojas relacionadas con el servicio a Cristo. Voy a leerte ahora el versículo 8 al 10, que dice de la siguiente manera: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero también conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, como siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a mucho, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Finalmente Pablo habla acerca de esas ganancias y pérdidas de llevar una vida en santidad. Y esto es algo muy bonito que entendemos cuando Dios habla a nuestro corazón. Porque usted se pueda sentir sin dinero, completamente pobre aquí. Pero cuando usted practica la santidad, es sumamente rica en el mundo espiritual. Cuando usted se sienta humillada, cuando usted se sienta humillado aquí en la tierra, ante los ojos comunes, delante del Dios de su salvación, usted está en gloria. Usted es una persona reconocida. Cuando todos creen que usted no sabe nada, delante usted sabe que en realidad usted sabe mucho, porque conoce acerca de la palabra de Dios. Y así usted váyase y lea estos pasajes y compárelos con su vida. Ahora, ¿nosotros servimos a Dios a esa profundidad? Esto es un estatuto de Dios para nuestra vida. Algo que nosotros como cristianos debemos hacer, debemos ser. Pero ahora nosotros realmente servimos a Dios a tal profundidad. ¿O es acaso que optamos mejor por llevar una vida cristiana muy por encima? Hacer una liturgia nada más, hacer una religión más entre una vasta cantidad de religiones en el mundo. Acerca de voy a la iglesia, oro cuando tengo necesidad. Simplemente no profundizar. ¿No le gustaría vivir una vida en completa santidad y que sea quizás menospreciada por el mundo que va a pasar, pero honrada y reconocida en el mundo espiritual? La decisión es suya, hermano. Yo simplemente le estoy diciendo lo que es a la luz de la palabra. Todo depende de cómo optemos nosotros. Y quizás usted en este momento me pueda decir: hermano, es que quizás no puedo, es que
es que yo sí quiero servir a Dios, es que yo me siento bien, y quiero realmente ser íntegro a Dios, pero al momento de que llegan momentos difíciles ya no puedo, simplemente caigo, me tropiezo, muchas veces con la misma piedra. Hermano, yo en este momento le digo que siga buscando de Dios, que siga siendo una persona íntegra, de que en este momento doble rodillas delante de Dios y le busque, porque la santidad es un estatuto que Dios demanda de usted y de mí. No seamos de esos cristianos que ya no crecen, que se quedan estancados. ¿No les gustaría ir más a profundidad de lo que es una vida de aquel que se hace llamar un hijo de Dios? ¿Verdad que es algo hermoso, hermanos? Y el tercer estatuto es rechazar lo inmundo delante de Dios. Finalmente Pablo habla acerca de lo que somos nosotros ante Dios y cuál es nuestra responsabilidad ante ello. Ahora te llevo al versículo 14. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En esta ilustración Pablo la toma de las prohibiciones de Israel en el Antiguo Testamento, como usted probablemente lo recuerde, con respecto a la unión de dos tipos diferentes de ganado para la realización del trabajo agrícola. Esto es algo que realmente me llama la atención. Dice, no os unáis en yugo desigual. El yugo es ese artefacto que le ponen a los bueyes y a los animales que tiran del arado, para que así caminen y puedan hacer sus cosechas, que puedan participar, que puedan airar la tierra, para que el sembrador pueda sembrar lo que tiene que. Pero ahora, cuando son dos tipos de ganado diferentes, cuando no compaginan, simplemente no puede haber un equilibrio completamente sano. Por eso Pablo lo presenta de esta manera. Usa el yugo desigual con respecto a la unión de dos diferentes de ganado para la realización del trabajo agrícola. Con esta analogía, Dios nos habla a través de Pablo de que no es correcto unirse en iniciativas espirituales comunes con aquellos que no son de su misma naturaleza, o sea, con aquellos que no son cristianos, aquellos que son no creyentes. Y no hablo de que está prohibido tener una amistad o tener un compañerismo con gente que no es cristiana. Pero eso sí, recordemos que nuestra vida cristiana es lo primero, y la voluntad de Dios y lo que Dios establece en su palabra va antes que ello. Ahora, no caiga en un compañerismo íntimo, ni en relaciones sentimentales. Eso sí, no lo puedo negar. No propiamente es pecado, más bien es una advertencia. Y es algo que participa de lo inmundo. Y Pablo lo presenta, ¿cómo pues va a estar la luz y la oscuridad juntas? No se puede. No podemos realmente no podemos compaginar así, tal cual, con una profundidad, con gente que aún no ha llegado a Cristo. Cuide su corazón, contamínese, no se contamine. Rechace lo que es inmundo delante de Dios. Ahora el versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial, hermano, un hombre antiguo para que se le atribuía a Satanás. Este pasaje contribuye y va en relación con el anterior. Aquí se resalta el contraste absoluto de Cristo con quienes los creyentes deben estar en una comunión permanente. Es decir, que no hay puntos intermedios. No podemos estar en Cristo y al mismo tiempo con Belial o con Satanás.
No se puede. Y estamos hablando, hace un momento estábamos hablando de compañerismo, de relaciones sentimentales. Y es exactamente lo mismo que estar o con Dios o con el diablo. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y con los ídolos? Los cristianos, hermanos, son el templo real de Dios, el único medio por el cual Dios obra, y Jesucristo es el único puente para que la humanidad llegue a Dios. Es necesario que nosotros como cristianos diferenciemos quién es el templo de Dios y quiénes son los ídolos, de los cuales el pasaje anteriormente leído nos habla. El templo de Dios, hermanos, lo podemos atribuir completamente, sinceramente, como el cristianismo verdadero, como nosotros, hermano. Usted es el templo de Dios. Sin embargo, en lo que cree, hermano, sin embargo, los ídolos vendrían siendo otras religiones y otras filosofías completamente externas a Dios, pues son del diablo, hermanos. Pablo lo manifiesta de esta manera. Y ahora lo que a nosotros nos corresponde es poner esa barrera espiritual que nos separa de todo lo que puede ser un ídolo para usted, a nuestro templo. Usted es templo de Dios. Los creyentes son templos espirituales donde mora el Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto, ¿realmente ponemos esa barrera que tenemos que poner entre lo inmundo y nuestra vida para guardar esa santidad que tenemos hacia Dios? ¿O es acaso que tiene su mirada en Cristo y al mismo tiempo en Belial? Ahora versículos 16 y 17. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como hijos dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La vida del cristiano no tiene cabida para lo inmundo. Es algo que nosotros tenemos que entender y tenemos que seguir también ese estatuto, hermanos queridos. Finalmente lo entendemos. Este pasaje no sale directamente de Pablo. Más bien Pablo extrae este pasaje, hermano, que le acabo de leer, para aplicarlo y respaldar su enseñanza espiritual. El apóstol usa Isaías 52, versículo 11, para profundizar el mandato acerca de la separación espiritual. Ahora veamos los dos versículos que nos dicen ahí. Primero, Dios dice que Dios habita en medio de nosotros y nosotros somos su pueblo. Y el versículo 17 dice que nos apartemos del mundo y Dios nos recibe. En esta tarde yo les he hablado. En esta tarde yo les he hablado, hermanos, acerca de tan solo nada más 3 estatutos de Dios para que nosotros podamos tener una vida cristiana eficaz, usando el ejemplo que Pablo nos dio. Así tenemos que ser nosotros. El primer estatuto es ser un representante de Cristo. Es que nosotros realmente seamos unos embajadores completamente leales, que dan buen testimonio, que hablan de la palabra de Dios. Es un estatuto para usted y para mí. Ahora, ¿somos realmente un buen representante de Cristo? ¿O es que lo hemos representado mal? El segundo estatuto es el hábito de la santificación. Es cuidar la gracia de Dios que se nos fue dada, hermanos. Es vivir en integridad. Es reflejar el fruto del Espíritu Santo. Y como tercer estatuto es, hermanos, el rechazar
todo lo que es inmundo delante de Dios. Tenga mucho cuidado con lo que es el yugo desigual. Tenga mucho cuidado con vivir con Cristo y con Belial al mismo tiempo. Tenga mucho cuidado porque usted es el templo completamente real de Dios. El Espíritu Santo habita en usted. Y tenemos que entender finalmente que la vida del cristiano no tiene cabida para el mundo. Ahora lo que yo no me paro de preguntar, y sé que he estado preguntando mucho a lo largo de este sermón, pero es que realmente es algo que nos confronta, porque si así es el modelo, un cristiano eficaz, un hijo recto, sano delante de los ojos de Dios, ¿por qué nosotros no somos de esta manera? ¿Por qué nosotros representamos mal a Cristo con nuestro testimonio? ¿Por qué nosotros no cumplimos con la gran comisión? ¿Por qué nosotros no podemos soportar y nos dejamos caer en el carácter y peleamos y manchamos y laceramos y evitamos que algún alma llegue a los pies de Cristo? ¿Por qué, hermanos, no somos santos? ¿Por qué no nos santificamos cada día si es un estatuto que Dios demanda de nosotros? ¿Y por qué seguimos dándole cabida a nuestro corazón para tener en nosotros arraigadas cosas que son inmundas delante de los ojos de Dios? La decisión está en nosotros, hermanos. Este es el momento en el que nosotros podemos doblar rodillas y decirle al Señor: Padre Santo, es cierto que yo me equivoqué, no lo voy a negar. Ya no, esta palabra me incomodó quizás, esta palabra realmente hasta puede que me haya hecho enojar, pero es palabra tuya, Señor. Y ahora tengo que aceptarlo. O simplemente puede no hacer caso a este sermón y no ser un cristiano eficaz delante de los ojos de Dios. Realmente esta palabra me confrontó mucho. ¿Quién es perfecto, hermanos? Díganme. Nadie. Todos cometemos errores. Muchos en esta cuarentena, envidia, en ocio, han llegado a cometer muchas equivocaciones. Pero yo digo que en vez de que Satanás use ese canal para que nosotros caigamos en pecado, más bien nosotros usemos este tiempo para crecer espiritualmente más hacia Dios, para que nosotros reflexionemos y meditemos en esta palabra. Así que si tú sientes que el Señor te acaba de hablar en este momento, cierres tus ojos junto conmigo y ores. Padre Santo, yo te doy gracias. Te doy gracias por la palabra que fue impartida. En el nombre de Jesús, bendice, Padre, a cada uno de aquellos que forman parte del remanente. Bendice a aquel que nos está escuchando, Padre. Yo sé que tú tienes esta palabra. Yo lo siento en mi corazón. Sé que tú estás hablando ahora al corazón de alguna persona. Yo pido que esas personas puedan ser confrontadas con su realidad, Padre Santo, y que esto no sirva para que se enojen o se entristezcan, sino sirva para que se gocen y lleguen, Señor, se hagan el compromiso, Padre, de ser cristianos eficaz delante de ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús queremos, Padre, dar un buen testimonio acerca de ti, Señor Jesús. Queremos ser buenos representantes tuyos. Si nosotros quedamos mal con el mundo, quedamos mal contigo. Ya no queremos esto, Padre Santo. En el nombre de Jesús ahora nosotros queremos ser cada vez más santos delante de ti. No queremos que tu gracia que has puesto en nosotros se apague. Queremos vivir en integridad. Queremos, Padre Santo, quizás perderlo todo, pero ganar ese galardón que tú tienes para aquellos que han vivido un cristianismo eficaz. En el nombre de Jesús, y también queremos, Padre, rechazar todo lo que es inmundo delante de ti. Ayúdanos, Padre, a dejar lo que no podemos dejar. Ayúdanos a desprendernos de ese poquito de carne que aún está arraigada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, bendice al remanente. Muchas gracias, Señor Jesús.
Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por haber escuchado el mensaje, hermanos. Una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Ahora que el Señor ha hablado a nuestra vida, vamos a buscar cada vez más de Él. Les recordamos, hermanos, que por gracia de Dios el Señor nos ha dado la oportunidad de poder compartirle a usted, compartir a cualquiera la palabra de Dios. Así que si usted conoce, si usted nos ayudaría a difundir el mensaje de que si hay alguien que no tenga Biblia, que no asista a una iglesia cristiana, que se comunique con nosotros. Y nosotros estamos dispuestos a llevarle una Biblia y hablarle acerca de la palabra del Señor. Muchas gracias por seguir nuestras transmisiones. Muchas gracias por los que han llegado hasta este momento. Muchas gracias, remanente. Que Dios les bendiga.